Unas nubes grises se deslizaban lentamente por el cielo de la pequeña ciudad paraguaya de Concepción. Almudena Villalba se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y miró el reloj. Eran las 6:30 de la tarde. La jornada laboral en Mercosur Tecnologías tocaba a su fin. Estaba metiendo metódicamente los documentos en una carpeta de cuero cuando llamaron a la puerta de su despacho. ¿Lista para ir a casa? Matías, su marido, estaba en el umbral de la puerta, apoyado despreocupadamente en la jamba. Llevaba la corbata azul oscuro ligeramente aflojada, y en sus ojos se leía el cansancio de un largo día de trabajo. Almudena asintió, recogiendo los últimos papeles. Sus oficinas estaban en extremos distintos del edificio. Ella trabajaba como gestora de cuentas en la tercera planta. Él era analista financiero 2 pisos más arriba. Desde hacía 3 años salían juntos todas las noches. Se había convertido en una pequeña tradición. «Espera un momento. Estoy terminando mi informe». Almudena comprobó rápidamente su correo, asegurándose de que no se le había escapado ningún mensaje importante. Su pulcritud en el trabajo siempre se ganaba el respeto de sus compañeros. Bajaron por la amplia escalera, saludando al personal mientras se iban a casa. A la salida, Matías sostuvo con gallardía la pesada puerta de cristal para su mujer. Hacía un calor sofocante fuera, a pesar de que se acercaba el atardecer. El clima típico de esta época del año en Paraguay. «¿Caminamos?», sugirió Almudena, mirando a su marido. Últimamente apenas pasaban tiempo juntos. El trabajo les ocupaba casi todo el tiempo. Matías aceptó y caminaron lentamente por las calles familiares. Concepción era una ciudad pequeña donde todos se conocían. «¿Qué tal la reunión con tus nuevos clientes?», preguntó Almudena, recordando que su marido había hablado de negociaciones importantes. Matías se encogió de hombros inseguro. «Bien, creo que conseguiremos el contrato». Parecía distraído, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. «Sabes, estaba pensando...». Almudena dudó un momento. «Quizás sea hora de que pensemos en tener un bebé. Llevamos 3 años casados, tenemos trabajos estables». Matías tropezó con el punto plano, como si la pregunta le hubiera pillado desprevenido. «Ahora no es un buen momento, cariño. Tengo muchos proyectos importantes en el trabajo y te acaban de ascender». Almudena sintió que algo se tensaba en su interior. Hacía mucho tiempo que quería tener un hijo, pero cada vez que sacaba el tema, Matías encontraba razones para posponer la decisión. Giraron hacia su calle. Su casa, una pequeña mansión de 2 plantas con paredes blancas y tejado de tejas, parecía acogedora a la luz del sol poniente. Almudena sacó las llaves y abrió la puerta principal. El vestíbulo era fresco después del calor de la calle. «Cenemos en casa esta noche», sugirió. «Puedo hacer tu pasta favorita». Matías sonrió. Por primera vez esa noche su sonrisa parecía genuina. Gran idea. Mientras Almudena preparaba la cena, observaba a su marido. Estaba sentado en el salón, inmerso en su teléfono, frunciendo el ceño de vez en cuando y tecleando mensajes rápidamente. Antes siempre la ayudaba en la cocina. Cocinaban juntos, riendo, hablando del día. Ahora esos momentos eran cada vez más raros. La cocina se llenó del aroma de la albahaca y el ajo. Almudena cortaba tomates para la salsa, realizando mecánicamente los movimientos habituales. Su mente daba vueltas al trabajo, al extraño comportamiento de su marido, a sus sueños incumplidos de tener un hijo. «La cena está lista», llamó al cabo de 20 minutos. Se sentaron a la mesa del pequeño comedor. Matías alabó la pasta, pero comió distraído, como si estuviera pensando en algo propio. Almudena intentó entablar conversación sobre los planes para el fin de semana, pero la conversación no fluyó. «Mañana es un gran día», dijo finalmente. «Tengo que presentar un nuevo proyecto a la dirección». «Seguro que irá genial», respondió Matías, pero no había la calidez habitual en su voz. «Eres una perfeccionista». Después de cenar, se instalaron en el salón. Almudena miró furtivamente a su marido. En los 3 años de matrimonio no había cambiado mucho de aspecto. Los mismos rasgos regulares, el pelo oscuro con canas apenas perceptibles en las sienes, la figura atlética. Pero algo había cambiado sutilmente en su comportamiento en los últimos meses. Se había vuelto más retraído, irritable, a menudo llegaba tarde al trabajo. A las 10, Matías anunció que estaba cansado y que se iba a la cama. Besó a su mujer en la mejilla, rápidamente, casi con formalidad.
y subió al dormitorio. Almudena permaneció sentada en el salón, escuchando el sonido del agua en la ducha del piso de arriba. La mañana era inusualmente fresca para Concepción. Almudena se despertó antes que el despertador y vio que Matías ya se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una breve nota. Reunión urgente a las 8. Nos vemos en el trabajo. La letra era apresurada, como si su marido hubiera escrito con prisas. Llegó a la oficina 40 minutos antes de que empezara la jornada laboral. El edificio de Mercosur Tecnoloyas estaba semivacío. Solo el guardia de seguridad Ramón la saludaba con la cabeza desde detrás del mostrador. Almudena subió a su planta, haciendo sonar sus tacones en los escalones de mármol. En la recepción, la detuvo la secretaria del director, Rosario Ayala, su mejor amiga. La presentación se ha trasladado a las 2 de esta tarde. Esteban Irazábal está ocupado ahora mismo con los auditores. Almudena frunció el ceño. ¿Con los auditores? Pero si la auditoría prevista era hace un mes. Rosario bajó la voz. Auditoría no programada. Algo relacionado con el departamento financiero. Pero es información extraoficial. El departamento financiero. Matías trabajaba allí. Almudena sintió un escalofrío desagradable. Recordó el extraño comportamiento de su marido en las últimas semanas, su nerviosismo constante, sus largas conversaciones telefónicas en la otra habitación. En su despacho, Almudena intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Rosario. Hacia las 11 bajó a la cafetería a tomar un café. Al pasar por delante de la sala de reuniones oyó voces. La puerta estaba entreabierta. Estas transacciones no están reflejadas en ningún lugar de los registros oficiales, dijo una voz masculina desconocida. Explique el origen de estas cantidades. Era la voz de Esteban Irazábal, el dueño de la empresa. Almudena aminoró el paso. No era su intención escuchar a escondidas, pero la siguiente frase la paralizó. Villalba tiene que dar explicaciones antes de que acabe el día. Siguió caminando rápidamente, olvidando su café. De vuelta a su despacho, Almudena cerró la puerta y se sentó ante su mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. Matías ocultaba algo. Ahora estaba segura. La presentación había transcurrido como un borrón. Almudena habló con seguridad, respondió a las preguntas. Mostró gráficos y tablas, pero todo parecía lejano e irreal. Ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de que el proyecto había sido aprobado. Después de la reunión, subió a la quinta planta. El despacho de Matías estaba cerrado, pero a través de las persianas podía ver su silueta. Estaba sentado frente al ordenador, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Volvieron a casa en coches separados. Matías había dicho que llegaría tarde. Almudena pasó varias horas en la casa vacía, intentando distraerse con las tareas domésticas. Limpiaba mecánicamente el polvo, revisaba los papeles en el estudio, preparaba la cena. Sobre la mesa estaba la nota matutina de su marido, tan corriente, pero ahora cada palabra le parecía sospechosa. Matías regresó a las 9. Olía a cigarrillo, aunque hacía 2 años que había dejado de fumar. En silencio, se dirigió a la cocina y se sirvió agua. «Tenemos que hablar», dijo Almudena en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Matías se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «¿Sobre qué?» «Sobre tu trabajo, sobre la auditoría, sobre transacciones que no se están declarando». El vaso le tembló en la mano. «¿Me estabas siguiendo?» «No. Escuché la conversación por casualidad». «¿Qué pasa, Matías?» Se desplomó pesadamente en su silla. «Es difícil de explicar». «Inténtalo». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Matías guardó silencio durante un largo rato y luego empezó a hablar. Sobre el elaborado plan de las empresas fantasma, sobre las cuentas falsas, sobre el dinero que retiraba a través de cuentas en paraísos fiscales. Habló secamente como si estuviera leyendo un informe. ¿Por qué? Fue todo lo que Almudena pudo preguntar. Necesitábamos dinero, mucho dinero. Quería asegurar nuestro futuro. ¿Nosotros? Sonrió amargamente. Nunca hemos necesitado dinero. Tenemos buenos sueldos, nuestra propia casa. No lo entiendes. Levantó la voz por primera vez. Yo quería más. Cansada de ser una simple empleada, contando cada peso. Almudena miró a su marido, sin reconocerle. ¿Dónde se había metido aquel hombre honesto y de principios con el que se había casado? ¿Qué pasará ahora? Todavía nada. No tienen pruebas directas, pero
vaciló. Necesito que guardes silencio. Si alguien pregunta, no sabes nada. ¿Me estás pidiendo que mienta? Te estoy pidiendo que protejas a tu familia. Matías se levantó y se acercó a ella, cogiéndola por los hombros. Prométeme que no se lo dirás a nadie. Lo arreglaré. Recuperaré el dinero. Dame tiempo. Almudena le miró a los ojos, marrones, antes tan queridos, ahora llenos de miedo y desesperación. Asintió en silencio. Aquella noche durmieron en habitaciones separadas. Almudena yacía insomne en el dormitorio de invitados, escuchando el tic-tac del reloj. Su mundo se desmoronaba, lenta e inevitablemente. El hombre en el que había confiado incondicionalmente había resultado ser capaz de engañar y delinquir. Pasaron 3 meses. El calor del verano retrocedía lentamente, dando paso al suave frío del otoño. Almudena estaba sentada en su mesa, estudiando los informes trimestrales. Muchas cosas habían cambiado en la empresa desde la historia de los tejemanejes financieros de Matías. La auditoría se había saldado sin graves consecuencias. Su marido había conseguido cubrir sus huellas, aunque Almudena prefería no pensar en cómo lo había hecho exactamente. Llamaron a la puerta. Rosario apareció en el umbral con 2 tazas de café. «Pensé que te vendría bien un descanso», dijo, colocando una de las tazas sobre el escritorio de su amiga. Almudena sonrió agradecida. Desde aquella conversación con su marido, apenas había dormido por las noches, y el café se había convertido en su compañero inseparable. «¿Te has enterado?» Rosario se sentó en el borde de la mesa. «Tenemos un nuevo empleado trasladado desde la sucursal de Asunción. Trabajará en el departamento de marketing». «¿Y qué tiene eso de especial?» Almudena sopló sobre su café caliente. «Marianela Echeverría. Dicen que es la estrella emergente de la empresa. 29 años, 3 proyectos de éxito en el último año. Esteban aprobó personalmente su traslado». Almudena asintió distraídamente. Las nuevas contrataciones eran habituales en la empresa. No le parecía nada extraordinario. 1 hora más tarde, tuvo que cambiar de opinión. Marianela Echeverría se presentó en la reunión general del departamento, alta, delgada, perfectamente peinada y con un maquillaje impecable. Se desenvolvía con seguridad, hablaba claro y al grano, y respondía a las preguntas con facilidad. Pero había algo en ella que incomodaba a Almudena. Después de la reunión, Almudena se quedó recogiendo sus papeles. Por el rabillo del ojo, vio que Matías se acercaba a la chica nueva, se presentaba y entablaba conversación. Había algo sutilmente familiar en su postura, en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia ella. Por la noche, en casa, Almudena preguntó, como de pasada, «¿Has conocido a tu nuevo empleado?» Matías, que estaba preparando los cubiertos para la cena, se encogió de hombros. «Ah, ¿te refieres a Marianela?» «Sí, nos cruzamos en una reunión. Parece una chica inteligente». Había una fingida despreocupación en su voz. Almudena permaneció en silencio, concentrada en preparar la ensalada. El cuchillo repiqueteó en la tabla de cortar un poco más fuerte de lo habitual. Las semanas siguientes se convirtieron en una tortura para Almudena. Se daba cuenta de todo: cómo se animaba Matías cuando aparecía Marianela, cómo se tropezaban Bio en la cafetería, cómo intercambiaban miradas en las reuniones. Marianela se pasaba a menudo por el departamento financiero, aparentemente por asuntos de trabajo. «¿Pasa algo?», preguntó Rosario un día, al ver que su amiga fruncía el ceño mientras miraba a Marianela pasar. «No lo sé», respondió Almudena con sinceridad. «A lo mejor soy yo». Rosario siguió su mirada. «Está en contacto frecuente con Matías». «Por negocios», se apresuró a decir Almudena. «Por supuesto», sonó la duda en la voz de su amiga. Las cosas también habían cambiado en casa. Matías empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Ahora su teléfono estaba siempre boca abajo. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró varios trajes nuevos, cambió de perfume, se apuntó a un gimnasio. Una noche, Almudena estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono de su marido, dejado sobre la mesa de la cocina. El nombre María apareció en la pantalla. A Almudena le dio un vuelco el corazón. Sabía que no debía hacerlo, pero alargó la mano para coger el teléfono. Conocía la contraseña, el día de su boda, 4 dígitos que ahora le parecían una burla. Había docenas de mensajes en la correspondencia. Hablaban de trabajo, bromeaban, intercambiaban fotos. Nada abiertamente comprometedor, pero el tono de la correspondencia.
Almudena cerró el teléfono de golpe cuando oyó los pasos de su marido. ¿Con quién te escribes?, preguntó mientras Matías sonreía una vez más, mirando la pantalla. «¿Mm?». Él ni siquiera levantó la vista. «Oh, tiene que ver con el trabajo». «¿Con Marianela?». Ahora la miró a ella. «¿A qué viene ese tono? Estamos trabajando en un proyecto común». «¿Y por eso la llamas María?». Matías frunció el ceño. «¿Me estás siguiendo?». «No, solo me fijé en el nombre cuando me llamó». «¿Así que estás comprobando mi teléfono?». Su voz se volvió dura. «¿No confías en mí?». «¿Debería?». Almudena sintió que le temblaban las manos. Después de lo que pasó hace 3 meses, fue un golpe bajo. El rostro de Matías se ensombreció. «Prometiste no sacar el tema. Y tú prometiste arreglarlo». «Lo estoy arreglando». Se levantó de la mesa. «Trabajando en nuevos proyectos, haciendo contactos. Marianela, por cierto, es muy útil con contactos en la capital». «Seguro que es muy útil». Almudena dijo la última palabra con evidente sorna. Matías agarró su chaqueta. «¿Sabes qué? No voy a escuchar esto. Tengo una reunión». «A las 9 de la noche». Dio un portazo sin contestar. Almudena estaba sola en la cocina vacía. Una cena inacabada se enfriaba en los fogones, con el olor del perfume de su marido aún en el aire. Nuevo, desconocido. En el trabajo, intentaba mantener una actitud profesional. Saludaba a Marianela, hablaba con ella de asuntos de trabajo, incluso sonreía cuando se encontraba con ella. Pero se le agarrotaban las tripas cada vez que veía a Marianela entrar en el despacho de Matías, bajar juntas a la cafetería, hablar en el pasillo. «Has adelgazado», comentó Rosario durante la comida. Almudena picoteaba distraídamente su ensalada con el tenedor. «Es que no tengo apetito. El calor...». «Ahora no hace calor». Rosario miró atentamente a su amiga. «¿Qué pasa? ¿Es por Matías?». «Está bien». Almudena intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Mentirosa». Rosario le cubrió la mano con la suya. «Ya lo veo. Y todo el mundo puede ver cómo está actuando con esa chica nueva». Almudena se levantó bruscamente. «Tengo que ir a trabajar». Se quedó sentada en su coche, en el aparcamiento, durante largo rato por la tarde, dudando si conducir hasta su casa. Últimamente su casa había dejado de ser un refugio. Se había convertido en un campo de batalla, donde cada palabra podía ser el comienzo de una nueva pelea, donde el silencio era tan doloroso como hablar. Matías regresó a medianoche. Era una mañana nublada de octubre. Almudena se despertó con el sonido de las gotas tamborileando en el alero. Matías ya se había ido. Últimamente se iba antes y volvía más tarde. No había dejado más notas. En la mesa de la cocina había una taza de café, la única prueba de su presencia. Almudena pasó el dedo por el borde de la taza. Había un rastro de carmín en el fondo, rosa pálido, apenas visible. Nunca había usado un pintalabios de ese tono. Hubo un zumbido inusual en la oficina. Rosario la interceptó en el ascensor. «¿Te has enterado? Han ascendido a Marianela. Ahora es subdirectora de marketing». Almudena sintió que se le apretaba el corazón. Después de 3 meses en el puesto, dicen que impresionó a la dirección y el departamento financiero le dio excelentes recomendaciones. Departamento financiero, Matías. Por supuesto, el día se hizo interminable. Almudena intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al rastro de carmín en la taza. A la hora de comer, bajó a la cafetería más tarde de lo habitual y encontró allí a Matías con Marianela. Estaban sentados en una mesa alejada, inclinados el uno hacia el otro. Marianela tenía los labios pintados de rosa pálido. Almudena se dio la vuelta y se marchó sin tomar su almuerzo. En el cuarto de baño, se lavó la cara con agua fría durante largo rato, intentando tranquilizarse. El espejo reflejaba a una mujer demacrada con ojeras. ¿Cuándo había dormido bien por última vez? Por la noche decidió marcharse temprano. Al pasar por delante del despacho de su marido, oyó unas risas ahogadas. La puerta estaba entreabierta. Matías y Marianela estaban revisando unos papeles, sentados demasiado cerca el uno del otro. Sobre la mesa había 2 tazas de café. En casa, Almudena buscó metódicamente entre las cosas de su marido. En el bolsillo de la chaqueta, encontró un recibo de un restaurante, para 2 personas, a la hora de cenar. En su cartera, una tarjeta de visita de un hotel del centro de la ciudad. A las 9 de la noche sonó el timbre. Matías anunció secamente que llegaría tarde. Una importante reunión con un cliente.
De fondo se oía la risa de una mujer. Almudena estaba sentada en el oscuro dormitorio cuando él regresó pasada la medianoche. Olía a alcohol y al ya familiar perfume de Marianela. ¿Dónde has estado?, preguntó encendiendo la luz. Matías se estremeció. Dios, me has asustado. Te lo dije, una reunión con clientes. ¿En el Hotel Palace? Se quedó helado. ¿Qué? Encontré una tarjeta de visita y recibos de restaurantes. ¿Revisaste mis cosas? Su rostro se contorsionó de ira. ¿Qué se supone que tenía que hacer? No respondes a mis preguntas. Porque estás siendo paranoico. ¿Paranoico? Almudena se rió amargamente. Hoy te he visto en la cafetería y en tu despacho. Toda la oficina discutiendo cómo estás ascendiendo a tu señora en la carrera. Matías se puso pálido. No te atrevas, Marianela es una profesional. Se merece un ascenso. En la cama, el golpe llegó inesperadamente. Matías la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. Cállate, no entiendes nada. Almudena arremetió. Suéltame, me haces daño. Él retrocedió, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Lo siento, no quería... Vete, le tembló la voz. Sal del dormitorio. Permaneció allí unos segundos más. Luego recogió en silencio su almohada y salió. Almudena cerró la puerta y se deslizó por la pared hasta el suelo. Le dolían los hombros de su agarre. Por la mañana, encontró un sobre en la mesa de la cocina con dinero y una nota. Para un traje nuevo. Siento lo de ayer. Almudena rompió la nota en pedacitos y tiró el dinero a la papelera. En el trabajo, intentó evitar a su marido, pero era difícil. La empresa se preparaba para una presentación importante y todos los departamentos colaboraban estrechamente. Marianela aparecía ahora a menudo en las reuniones generales, sentada junto a Matías, susurrándole algo al oído. «Tienes que hacer algo», le dijo Rosario durante la comida. «¿Qué exactamente?» Almudena se frotó las sienes con cansancio. ¿Hacer un escándalo en el trabajo? ¿Pedir el divorcio? Al menos tener una charla seria con él. Ya lo he intentado. Él lo niega todo. Esa tarde se quedó hasta tarde en la oficina, ordenando el papeleo. El edificio estaba tranquilo. La mayor parte del personal ya se había marchado. Al bajar las escaleras, oyó ruidos en la trastienda. La risa de una mujer, el crujido de la ropa, una voz masculina amortiguada. Todo le resultaba familiar. Almudena se quedó inmóvil, incapaz de moverse de su sitio. Luego caminó despacio por el pasillo, saludó con la cabeza al guardia y salió. Llovía ligeramente. Entró en el coche, pero no arrancó el motor. Se quedó sentada, mirando cómo caían las gotas por el parabrisas. Media hora más tarde, Marianela salió del edificio, con su impecable peinado un poco despeinado y una mancha roja en el cuello. Matías apareció unos minutos después, ajustándose la corbata. Almudena arrancó el coche y condujo hasta su casa. Tenía la mente en blanco. Realizó mecánicamente las acciones familiares. Aparcó, subió a casa, se duchó, se acostó. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Matías volvió sobre las 11. Le oyó pasear por la planta baja, abrir la nevera, encender la televisión. Luego todo quedó en silencio. Almudena se quedó despierta, mirando al techo. A lo lejos, los perros ladraban, la lluvia crujía, los relojes sonaban. Los sonidos habituales de una noche cualquiera en la ciudad donde su vida se había convertido en una pesadilla. Pasó el fin de semana en casa de sus padres, mintiendo que Matías estaba de viaje de negocios. Su madre se había dado cuenta de que su hija había adelgazado, pero Almudena se había encogido de hombros. Mucho trabajo, dieta estricta. No podía decir la verdad. Era demasiado embarazoso admitir que su matrimonio perfecto había resultado ser una mentira. Cuando regresó a casa el domingo por la noche, descubrió que Matías no había pasado la noche en casa. La cama del dormitorio de invitados estaba intacta. Sobre la mesa de la cocina había un ramo de flores con una nota. Viaje urgente de negocios a Asunción. Regreso el martes. Almudena tiró las flores a la papelera sin leer la nota hasta el final. El lunes por la mañana, escuchó a 2 empleadas hablando en el baño. ¿Has visto? Marianela también se ha ido a Asunción. Para todo el fin de semana. Negociaciones importantes, dicen. Claro, sobre todo en el hotel balneario. Almudena salió del cubículo, dando un sonoro portazo desafiante. Las compañeras de trabajo se callaron, mirando a su alrededor con aprensión.
Ya no le importaba lo que se dijera en la oficina, que todo el mundo lo supiera, que la juzguen y la compadezcan. No le importaba. El miércoles, Almudena decidió almorzar en una pequeña cafetería al otro lado de la calle de la oficina. Normalmente evitaba ese lugar. Demasiados compañeros se reunían allí durante la comida y últimamente cualquier conversación con la empresa le resultaba difícil. Pero hoy estaban limpiando la cafetería de la oficina y ella tenía hambre. Al entrar, el timbre de la puerta tintineó melodiosamente. El cálido olor a bollería recién hecha y café la envolvió. Almudena dio unos pasos y se quedó helada. En el rincón más alejado, en una mesa junto a la ventana, estaban sentados Matías y Marianela. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera se habían percatado de su presencia. Almudena se quedó mirando, incapaz de apartar la vista. Matías decía algo, inclinado hacia Marianela, y ella reía con la cabeza echada hacia atrás. Su mano descansaba sobre la de ella en la mesa, con el pulgar acariciándole distraídamente la muñeca. El almuerzo sin tocar se enfriaba en los platos. La camarera se acercó a Almudena. ¿Mesa para uno? La pregunta pareció sacarla de su aturdimiento. Sin responder, se dio la vuelta y salió de la cafetería. Sus pies la llevaron lejos. Caminó por las calles de Concepción, sin distinguir el camino, hasta que se encontró en una pequeña plaza. Se sentó en un banco y sacó el móvil. Le temblaban los dedos al escribir un mensaje a Rosario. Los vi juntos, en el Café Colibrí, todo es verdad. La respuesta llegó al instante. Ven a mi casa, no hagas ninguna tontería. Pero Almudena no fue a casa de su amiga. Volvió a la oficina, recogió sus cosas y condujo hasta su casa. Encendió las luces de todas las habitaciones, abrió todos los armarios, sacó metódicamente la ropa de Matías, sus papeles, sus efectos personales. Encontró rastros de la presencia de la otra mujer, el pelo largo de otro hombre en su chaqueta, el leve olor a perfume en su camisa, un recibo arrugado de una joyería escondido en el bolsillo de su pantalón. A las 7 en punto, oyó el ruido de un coche que se detenía. Matías entró en la casa y se quedó paralizado en el umbral del salón. Sus pertenencias estaban esparcidas por la habitación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a su alrededor. Te he visto hoy. Almudena se sentó en un sillón, muy recta, cruzando las manos sobre el regazo. En el Café Colibrí, un lugar muy agradable para una cita. Matías se hundió pesadamente en el sofá. Así que ya sabes. ¿Saber qué? Que te acuestas con ese... Tartamudeó recogiendo la palabra. ¿Con esa chica? ¿Que toda la oficina habla de tu aventura? ¿Que le estás comprando joyas con el dinero que robaste de la empresa? Yo no he robado nada. Se levantó de un salto. Esos problemas se solucionaron hace tiempo. Por supuesto. ¿Marianela ayudó? Almudena sonrió. ¿O fue el pago por su ascenso? Matías se acercó a la barra y se sirvió un whisky. No entiendes nada. Entre tú y yo, esto es serio. Almudena sintió que algo se estremecía en su interior. ¿En serio? ¿Estás enamorado de ella? Sí. Bebió un gran sorbo. No quería que acabara así, pero con ella me siento vivo. Me comprende, comparte mis ambiciones. ¿Y yo no lo entendí entonces? ¿No me apoyó? Almudena se levantó, se acercó a él. Hice la vista gorda a tus maquinaciones, callé cuando mentías a tus superiores, toleré tus regresos tardíos. Exacto. Se volvió bruscamente hacia ella. Siempre fuiste tan correcto, tan moral. Condenabas cada movimiento mío que iba más allá de tus nociones de honestidad. Te amaba, dijo ella simplemente. ¿Te amaba? Dejó el vaso en el suelo. ¿En pasado? ¿Cómo si no? Después de todo lo que has hecho. Matías se pasó la mano por la cara. Iba a decírtelo. No así. No ahora. ¿Cuándo? ¿Cuando Marianela se quedara embarazada? ¿O cuando todo el pueblo se hubiera enterado de vuestro enlace? No seas tonto. Volvió a agarrar su vaso. Estamos siendo cuidadosos. ¿Cuidadosos? Almudena se rió y esa risa la sobresaltó incluso a ella misma. ¡Lo sabe toda la oficina! Os besáis en la trastienda, os acurrucáis en los pasillos, hacéis viajes de negocios juntos. ¡Basta! El cristal voló contra la pared. Los fragmentos salpicaron en todas direcciones. Sí, me acuesto con ella. Sí, la amo. ¿Contento? ¿Es eso lo que querías oír? Almudena observó cómo el whisky goteaba por el papel pintado. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 2 meses.
Se hundió en el sofá. Desde que nos transfirió. ¿Y ahora qué? No lo sé. La miró a los ojos por primera vez esa noche. Realmente no lo sé. Estoy confusa. Almudena caminó lentamente hacia la puerta principal. Cogió su maletín, que tiró en el pasillo. Fuera. ¿Qué? Fuera de mi casa, ahora mismo. También es mi casa. La casa está registrada a mi nombre. Mi padre insistió, ¿recuerdas? Ella abrió la puerta. Usted tiene que ir a un lugar, con tu señora. Matías se quedó de pie, inmóvil. ¿No puedes? Sí puedo. Ella le arrojó el maletín. Vete o llamo ahora mismo a Esteban, y le cuento todas tus maquinaciones. Todavía tengo copias de los documentos. Recogió en silencio lo imprescindible y salió. Almudena cerró la puerta tras de sí y se hundió en el suelo del pasillo. Solo ahora sintió dolor. Había pisado un trozo de cristal. Una pequeña gota de sangre sobre la alfombra clara. Se quedó mirándola, incapaz de moverse. La casa estaba en silencio. Solo sonaba el reloj de pared y goteaba el agua del grifo de la cocina. El teléfono sonó varias veces. Rosario, luego su madre. Almudena no contestó. Se quedó sentada en la oscuridad hasta que empezó a clarear. Entonces recogió mecánicamente los trastos, limpió el whisky de la pared, metió en cajas las pertenencias dispersas de su marido. Fue a trabajar con el mismo vestido, se lavó y peinó apresuradamente. Una preocupada Rosario la recibió en la oficina. No has contestado al teléfono. Estaba preocupada. No pasa nada. Su voz sonaba ronca. Le he echado. ¿Qué? Matías, lo eché de la casa, confesó. Todo. Rosario abrazó a su amiga. Vamos a mi despacho, necesitas tomar café y calmarte. Pero Almudena negó con la cabeza. No, tengo que trabajar. Trabajar como si no hubiera pasado nada. Tras el escándalo y la marcha de Matías, el despacho se convirtió en un campo de batalla para Almudena. Cada mañana se obligaba a cruzar el umbral del edificio de Mercosur Tecnoloyas, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros. Los empleados callaban a su paso, cuchicheaban a sus espaldas, intercambiaban miradas significativas. En esta fría mañana de noviembre, Almudena había llegado deliberadamente antes de lo habitual. En la oficina vacía se respiraba mejor. Enciende el ordenador y coloca los documentos, intentando concentrarse en su trabajo. La pantalla del monitor reflejaba su rostro pálido. Apenas había dormido en los últimos días. «Buenos días». Rosario le puso delante un vaso de cartón con café de su cafetería favorita. «No te estás cuidando nada». Almudena asintió agradecida, envolviendo la taza con sus dedos helados. «Estoy bien». «No, no estás bien». Rosario se sentó en el borde de la mesa. «Has perdido 5 kilos de peso, no comes, apenas duermes». Su conversación se vio interrumpida por el ruido de unos tacones en el pasillo. Marianela pasó por delante del despacho. Maquillaje impecable, traje caro, un collar nuevo al cuello, el mismo que Almudena había encontrado en el bolsillo de su marido. «Se está exhibiendo delante de tu despacho a propósito», siseó Rosario. «Déjala». Almudena se apartó hacia la ventana. «Me da igual». Pero era mentira. Sí le importaba. Cada vez que veía a Marianela, todo su interior se apretaba de dolor y humillación. Era especialmente duro verla con Matías. Ahora ni siquiera intentaban ocultar su relación. A las 10, Esteban Irarrázaval convocó una reunión general. Almudena estaba sentada en el rincón más alejado de la sala de reuniones, intentando no mirar a Matías y Marianela, que se habían instalado en la mesa principal. «Tenemos grandes noticias», empezó Esteban. «La empresa ha firmado el mayor contrato de su historia. Para celebrarlo, el sábado organizamos una fiesta de empresa en el restaurante El Puerto. La asistencia es obligatoria para todos los empleados». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. A Almudena se le hizo un nudo en el estómago. Un evento de empresa, una recepción formal, varias horas en la misma habitación con su marido y su amante. «Es una gran oportunidad para que todo el equipo estreche lazos», continuó Esteban. «Habrá representantes de la central de Asunción, clientes importantes». Almudena vio cómo Marianela se inclinaba hacia Matías y le susurraba algo al oído. Él sonrió, la misma sonrisa que solía reservarse para ella, Almudena. Después de la reunión, se encerró en su despacho. Abrió el correo. Había llegado la invitación a la fiesta de empresa, restaurante de lujo, música en directo, código de vestimenta. Al pie de la nota, puede venir con su cónyuge. Llaman a la puerta.
En el umbral estaba una joven del departamento de marketing. Disculpe, señora Villalba. Necesito acordar con usted un plan para una campaña publicitaria. Por supuesto, pase. Sonrió Almudena con profesionalidad, aunque por dentro todo eran temblores. La chica frotaba nerviosa una carpeta con documentos. Y nosotros... Bueno, el plan ya ha sido aprobado por la señorita Echeverría. Por supuesto. Marianela estaba ahora en todas partes. Su influencia se esparcía como veneno. Entonces, ¿por qué necesitan mi aprobación?, preguntó Almudena con calma. Bueno, tú eres la directora. Sí, mientras siga ostentando ese cargo. Almudena le tendió la mano para el papeleo. A la hora de comer, sentía que ya no podía estar en la oficina. Las paredes parecían encogerse a su alrededor. Bajó al aparcamiento y se metió en el coche. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto. ¿A dónde vas? Rosario apareció de algún lado. No puedes conducir en este estado. No puedo quedarme aquí. Almudena luchó por contener las lágrimas. Voy a presentar mi dimisión. No. Rosario abrió con decisión la puerta del coche. No te vas. No les darás ese gusto. Vamos, te llevaré a comer. El pequeño restaurante de las afueras de la ciudad estaba tranquilo y vacío. Rosario pidió sopa y ensalada para su amiga. Tienes que comer. Y tienes que ir a esa fiesta de empresa. ¿Para qué? ¿Para que todos hablen de la pobre esposa abandonada? No, para que vean que no te han roto. Almudena sacudió la cabeza. Pero sí te han roto. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo trabajar. Se te pasará. Rosario le cubrió la mano con la suya. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees. De vuelta a la oficina, Almudena se encontró con Matías en el ascensor. Subieron en completo silencio. Él miraba al frente, fingiendo no darse cuenta de su presencia. Olía a perfume nuevo, probablemente un regalo de Marianela. En su despacho, encontró una nota sobre la mesa. Tenemos que discutir los detalles del divorcio, M. Almudena arrugó el papel y lo tiró al cesto. Luego lo sacó y lo desdobló. Lo dobló y lo metió en el bolso. No sabía por qué. Pasó la tarde en la casa vacía, ordenando su armario. Tenía que elegir un vestido para la fiesta de empresa. El negro era demasiado dramático. Todos pensarían que estaba de luto por su matrimonio. El rojo es demasiado llamativo. El azul es demasiado pálido. Al final se decidió por el verde oscuro, austero, elegante, que acentuaba el color de sus ojos. Al día siguiente, en la oficina, solo hablaban de las próximas vacaciones. Discutieron sobre trajes, peinados, sobre quién se sentaría con quién en las mesas. Marianela presumía de su nuevo vestido de un famoso diseñador. Se compró uno tan caro a propósito, susurró Rosario. Con el dinero de tu marido. Ex marido, corrigió Almudena. Al final del día, estaba agotada física y mentalmente. Había cajas con las cosas de Matías esperándola en casa. Había enviado un mensajero a recogerlas, pero no abrió la puerta. Que viniera él mismo, si tenía valor. 2 días antes de la fiesta de empresa, Almudena se despertó con un fuerte dolor de cabeza. El calendario de la pared indicaba que era jueves, un día normal de trabajo que debía dedicar a preparar el evento. Le costó levantarse de la cama y se dio cuenta de que era la 3ª mañana consecutiva que le dolía la cabeza y se sentía débil. En el baño, miró detenidamente su reflejo. Cara pálida, ojeras, rasgos afilados. El último mes no había sido fácil para ella. Divorcio, cotilleos en la oficina, noches en vela. Pero algo iba mal, algo había cambiado en su cuerpo. Intentó abrocharse la falda y se dio cuenta de que le apretaba más, aunque estaba claro que había adelgazado últimamente. Señora Villalba, no tiene usted buen aspecto, comentó el guardia Ramón cuando ella entró en el edificio de la empresa. Almudena se limitó a hacer un gesto con la mano y se dirigió al ascensor. En la cabina, se apoyó en la fría pared, tratando de sobreponerse a un nuevo ataque de náuseas. Sin duda, algo iba mal. Dios mío. Rosario la agarró del brazo cuando apenas cruzaba el umbral del despacho. Estás blanca como la tiza. Solo mareada, Almudena se hundió en una silla. Me he sentido rara los últimos días. Rosario miró a su amiga con atención. ¿Cuándo te vino la regla por última vez? Almudena se quedó helada. En el ajetreo de las últimas semanas no había prestado atención a esas trivialidades.
Ahora, contando mentalmente los días, sintió que se le enfriaba la espalda. No, susurró. No, no puede ser. Puede ser. Rosario ya estaba rebuscando en su bolso. Tengo una prueba. Lo guardo en el despacho por si acaso. Me lo piden muchas chicas. Los siguientes 5 minutos en el baño del tercer piso se alargaron hasta la eternidad. Almudena estaba sentada en la tapa del váter, con una tira de plástico en las manos. 2 tiras, distintas, brillantes, implacables. ¿Seguro que la prueba no está caducada?, le preguntó a Rosario, que esperaba al otro lado de la puerta. Completamente. Y por el sonido de tu voz, es positivo. Almudena salió de la caseta. Un pequeño escalofrío la sacudió. ¿Y ahora qué hago? Primero, ir al médico. Rosario abrazó a su amiga. Y luego decidir. Tú querías un bebé, ¿no? Sí, sonrió Almudena con amargura. Cuando tenía un marido y una familia normal. Y ahora, el resto del día pasó como un borrón. Almudena trabajaba con el piloto automático, cambiando papeles, contestando al teléfono. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. Sobre el bebé, sobre Matías, sobre lo complicado que era todo. A las 5 se dirigió a la clínica. La joven ginecóloga confirmó el embarazo. De unas 6 semanas. Todas las pruebas son buenas, pero tienes que hacerte algunas más. 6 semanas. Así que fue justo antes de enterarse de la aventura. Los últimos días felices de su matrimonio. Esa noche llegó tarde a casa. En el buzón había una carta del abogado de Matías. Los papeles del divorcio. Tiró el sobre a la mesa de la cocina sin abrirlo. El teléfono sonó mientras preparaba el té. Matías. Su dedo se posó sobre el botón de ahí, pero aún así contestó. ¿Recibiste los papeles? Su voz sonaba cansada. Sí, se quedó callada. Tenemos que hablar. Ahora mismo estoy ocupada. Estoy embarazada. Se hizo el silencio en el auricular. Luego se oyó un ruido, una voz de mujer de fondo. Marianela. ¿Estás segura?, preguntó por fin. Sí, hoy he ido al médico. ¿Y qué vas a hacer? Almudena sintió que todo su interior se apretaba ante aquella pregunta. ¿Y qué sugieres? Necesito pensarlo. Estaba claramente nervioso. Ahora no es un buen momento. Nunca es buen momento para un niño. Trató de hablar con calma. Pero ya lo es. Escucha. Su voz se volvió seria. Discutámoslo después de la fiesta de empresa. Ahora están pasando demasiadas cosas. Claro, sonrió ella. No podemos estropear las fiestas con pequeñeces como esa. Pulsó Tsai y se hundió en una silla. El reloj sonaba en la cocina vacía, medido, indiferente. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio y los resultados de las pruebas de la clínica, 2 papeles que habían puesto su vida patas arriba. A la mañana siguiente llegó a la oficina antes de lo habitual. Tenía que preparar el informe trimestral, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. De vez en cuando se llevaba la mano al estómago. Un pequeño corazón latía ya en su interior. ¿Cómo estás? Rosario le trajo una tisana en lugar de su café habitual. Se lo dije ayer. Almudena apartó los informes. Me sugirió, piénsatelo después de la fiesta de empresa. Cabrón. Rosario sacudió la cabeza. ¿Ya lo has decidido? ¿Decidido qué, exactamente? Lo del bebé. Almudena miró por la ventana. Afuera lloviznaba una fina lluvia. La gente se apresuraba a sus quehaceres, cubriéndose con paraguas. Siempre he querido tener hijos, dijo en voz baja. Solo que me lo imaginaba de otra manera. Se oyeron voces familiares en el pasillo. Matías y Marianela. Pasaron por delante del estudio sin mirar. Almudena pudo oír sus risas, el ruido de los tacones de Marianela en el suelo. ¿Sabes?, dijo volviéndose hacia Rosario. Me quedo con el bebé, pase lo que pase. ¿Estás segura? Sí, sonrió genuinamente por primera vez en días. Es mi bebé, y solo mío. El día se alargó interminablemente. Almudena intentaba evitar las zonas comunes. Aún tenía náuseas matutinas y el olor a café de la cafetería le producía náuseas. Por la tarde tuvo que asistir a una reunión. Matías se sentó frente a ella con cuidado de no mirarla. Por la noche, permaneció largo rato frente al espejo del dormitorio. El vestido verde oscuro de la fiesta de empresa le colgaba de los hombros, austero, elegante, le quedaba bien.
Nadie adivinaría su situación. Adiós. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Matías estaba escribiendo un mensaje. Tenemos que hablar seriamente. Quizá podríamos vernos mañana antes de la fiesta de empresa. Ella no contestó. Mañana sería un día ajetreado. Tenía que salir en público, sonreír, fingir que todo iba bien. Y ahora tenía otro secreto, una pequeña vida nacida en el peor momento posible. Almudena se tumbó en la cama con la mano en el estómago. En la oscuridad del dormitorio susurró: «Todo va a ir bien, cariño, te lo prometo». El día de empresa empezó para Almudena con otro ataque de náuseas matutinas. Pasó casi una hora en el baño intentando asearse. El embarazo, del que se había enterado hacía solo 2 días, ya empezaba a afectar a su rutina. El vestido verde oscuro que había elegido para la noche tuvo que aflojárselo un poco en la cintura. Almudena se examinó críticamente en el espejo. Nadie notaría los cambios en su figura, pero ella ya notaba cómo cambiaba su cuerpo. El ligero maquillaje ayudaba a disimular su palidez, y el peinado alto hacía que su rostro pareciera severo. Solo eran las 10 de la mañana. Faltaban 8 horas para que empezara la fiesta de empresa, pero Almudena ya notaba que su tensión interior iba en aumento. Se obligó a tomar un desayuno ligero a base de tostadas con aguacate y té de hierbas. El café era ahora una aversión, aunque antes no podía pasar un día sin él. Rosario llamó hacia el mediodía. «¿Seguro que quieres ir? Puede que parezcas enferma». «No». Almudena cuadró los hombros aunque su amiga no pudiera verla. «Tengo que estar allí. Soy alta directiva y es un evento importante para la empresa». «Bien». Rosario podía oír la preocupación en su voz. «Entonces te recogeré a las 6. No quiero que viajes sola». El día se hizo penosamente lento. Almudena intentaba distraerse con el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que le esperaba. Se imaginaba cómo entraría en el restaurante, cómo se comportaría, qué diría si alguien le preguntaba por Matías. Por supuesto que lo harían. En la ciudad de provincias se hablaba mucho. A las 5 empezó a hacer la maleta. Cada movimiento era preciso, como si se estuviera preparando para la batalla. Se maquilló cuidadosamente, se peinó, se puso sus pendientes de perlas favoritos, regalo de sus padres por su 25 cumpleaños. Eligió un perfume nuevo, no quería usar el que le gustaba a Matías. A las 6 en punto sonó el timbre. Rosario llevaba un elegante vestido negro. «Estás guapísima», dijo sinceramente mientras miraba a su amiga. El restaurante El Puerto estaba ubicado en una antigua mansión de estilo colonial. Cuando llegaron, los empleados de la empresa ya se agolpaban en la entrada. Almudena vio el coche de Matías en el aparcamiento, un sedán negro que ella le había ayudado a elegir. «Mantén la cabeza alta», susurró Rosario mientras subían los escalones. En el amplio vestíbulo, les recibió Esteban Irazábal en persona. Saludó cordialmente a Almudena. «Me alegro de verla, señora Villalba. Está usted encantadora». Almudena se obligó a sonreír. De reojo, vio que Matías y Marianela estaban en la barra, hablando animadamente de algo. Marianela llevaba un vestido rojo brillante con un profundo escote, y el mismo collar brillaba en su cuello. El salón del banquete estaba decorado con gusto, manteles blancos, flores frescas, velas parpadeantes. Almudena encontró su tarjeta en una mesa en la esquina más alejada de la sala, junto a Rosario y los demás mandos intermedios. Matías y Marianela se sentaron en la mesa principal junto a la dirección. «¿Champán, señora?» Apareció un camarero con una bandeja. «No, gracias. Agua mineral, por favor». Comenzaron los discursos de bienvenida. Esteban habló de los logros de la empresa, de los nuevos contratos, de las perspectivas. Almudena se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo, intentando no mirar en dirección a la mesa principal, pero podía sentir los ojos clavados en ella, curiosos, comprensivos, regodeándose. Después de la parte formal, comenzó la cena. Almudena apenas probó la comida. El olor a carne asada le volvió a sentar mal. Bebió un sorbo de agua mineral y mantuvo una conversación cortés con sus colegas. «¿Cómo va el proyecto con los nuevos clientes?», le preguntó el jefe de logística. «Todo según lo previsto». Se unió a la conversación sobre asuntos de trabajo, contenta por la oportunidad de distraerse. Marianela apareció en la mesa de repente. Puso la mano en el respaldo de la silla vacía junto a Almudena. «¿Puedo sentarme? Me gustaría hablar de un proyecto común». Rosario se puso tensa, pero Almudena asintió con calma. «Por supuesto. Hoy no bebes».
Marianela señaló un vaso de agua. ¿No te encuentras bien? Había una fingida preocupación en su voz. Almudena sintió que los músculos de su espalda se tensaban. Es que no me apetece beber. Y yo que pensaba que tenías motivos para celebrarlo. Marianela sonrió, y esa sonrisa hizo que a Almudena se le helaran las entrañas. Matías me ha contado tus noticias. Qué interesante coincidencia. Se hizo el silencio en la mesa. Todos fingían estar absortos en su comida, pero Almudena lo sabía. Estaban escuchando cada palabra. No sé a qué te refieres, intentó hablar de manera uniforme. Sobre tú, Marianela bajó la voz, pero no lo suficiente como para que sus compañeras de mesa no la oyeran. Ya sabes, algunas mujeres están tan desesperadas como para hacer cualquier cosa por mantener a sus maridos. Incluso hasta medidas extremas. Almudena sintió que le temblaban las manos. Se está pasando de la raya, señorita Echeverría. Solo cuidaba de Matías. Marianela se reclinó en su silla. Está muy afectado por esta noticia. Dice que parece un truco barato. Rosario se inclinó hacia adelante. Creo que será mejor que vuelvas a tu escritorio. Claro, claro, claro. Marianela se levantó, alborotándose el vestido. Solo quería aclarar las cosas. Sabes, Almudena, el embarazo es una gran responsabilidad, sobre todo cuando crías sola a un niño. Se alejó moviendo las caderas. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Almudena sintió las miradas de sus compañeros. Ahora lo sabían. Todos lo sabían. Voy a matarla, siseó Rosario. No deberías. Almudena se secó los labios con una servilleta. Ella no merece la pena. Pero por dentro todo hervía de humillación y rabia. Matías no solo le había contado a su ama lo de su embarazo, sino que le había permitido utilizar esa información como arma. La sala se volvió sofocante. El cuello de su vestido parecía apretarle la garganta. Necesito respirar. Se levantó de la mesa. Hacía fresco en la terraza. Almudena aspiró profundamente el aire del atardecer, intentando tranquilizarse. Detrás de ella sonaba música, tintineaban copas y sonaban risas. La habitual fiesta de empresa en la que su orgullo acababa de ser pisoteado públicamente. Oyó unos pasos familiares y no se volvió. Sabía que era Matías. ¿Por qué se lo has dicho?, preguntó, mirando hacia la oscuridad del jardín. Ella tiene derecho a saberlo. Su voz sonaba insegura. A ella también le concierne. ¿A ella? Almudena se volvió bruscamente hacia él. Es mi hijo, solo mía, y el hecho de que tú se lo permitieras... No deje nada, arrugó la nariz. Solo está preocupada. ¿Preocupada? Almudena se rió amargamente. Acaba de insinuar a toda la empresa que me quedé embarazada a propósito para retenerte. ¿No es cierto?, soltó. Almudena sintió que algo se estremecía en su interior. Se dio la vuelta en silencio y volvió al vestíbulo. La velada aún no había terminado, y tenía que sobrevivir hasta el final con su dignidad intacta. De vuelta en la sala de banquetes tras su conversación con Matías, Almudena pudo sentir las miradas de sus colegas. La noticia de su embarazo ya se había extendido por la sala, pasando en susurros de mesa en mesa. Notó cómo algunas compañeras miraban desafiantes hacia otro lado a su paso, cómo los hombres apartaban la mirada con torpeza. Rosario se reunió con ella en su mesa. ¿Nos vamos a casa? No. Almudena cuadró los hombros. No les daré ese gusto. Comenzó un baile en el centro del salón. Marianela, con una sonrisa radiante, giró en los brazos de Matías. Su vestido rojo resplandecía entre las demás parejas como una mancha de sangre sobre un mantel blanco. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, triunfadores. Almudena los miró fijamente, sintiendo que cada latido de su corazón retrocedía de dolor. Señora Villalba, se le acercó uno de los ejecutivos de ventas. ¿Haría usted los honores? Quiso negarse, pero notó la mirada compasiva de Rosario. Tenía que demostrar a todos que aguantaba. Almudena aceptó la invitación y se dejó llevar a la pista de baile. La música era algo lenta y las parejas se balanceaban perezosamente al compás. «Eres muy valiente», le dijo su pareja en voz baja. Almudena no respondió. Se movía mecánicamente contando sus pasos, intentando no mirar en dirección a Matías y Marianela. Pero al cabo de unos minutos estaban bastante cerca. «Cambiemos de pareja», sugirió Marianela alegremente. Antes de que Almudena pudiera oponerse, se encontró en brazos de Matías. Sus brazos eran extraños. Olía a un perfume desconocido.
Se movían en silencio al ritmo de la música, manteniendo la mayor distancia posible entre ellos. «Tenemos que hablar seriamente», dijo finalmente. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo dejaste que tu señora me humillara delante de toda la compañía? No sabía que iba a...» «No mientas». Almudena le miró a los ojos. «Lo sabías todo. Tú misma le dijiste lo del bebé». «Escucha», su voz se volvió seria. «Este embarazo es muy inoportuno. Quizá deberíamos pensar en...» «¿Sobre qué?» Ella se detuvo en medio de la pista de baile. «Hablar. Ya sabes a qué me refiero». Miró a su alrededor con nerviosismo. «Nos vamos a divorciar. Estoy empezando una nueva vida. Un bebé va a complicar las cosas». Almudena sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Había esperado cualquier cosa menos esto. No una sugerencia tan cínica en plenas vacaciones. ¿Una nueva vida? Su voz tembló de rabia. ¿Con la mujer que acaba de sugerir públicamente que me quedé embarazada para retenerte? «Calla», intentó cogerla de la mano. «Nos están vigilando». «Que miren». Ella le apartó la mano. «Que todos vean cómo eres en realidad». La música se apagó. En la sala se hizo un silencio tenso. Marianela, que bailaba cerca, se acercó. «¿Qué te pasa, cariño?» Puso su mano desafiante en el hombro de Matías. «Nada», intentó apartarla él, pero ella permaneció de pie. «Ah, ¿hablaban del bebé?» Marianela esbozó su característica sonrisa. «Sabes, Almudena, a veces es mejor admitir la derrota. Matías seguirá sin quedarse contigo aunque des a luz». Almudena desvió la mirada hacia Matías. Estaba callado, mirando al suelo. Aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Tu marido te va a dejar de todas formas». Marianela anunció en voz alta. «¿Por qué aferrarte a un hombre que no te quiere?» El salón quedó tan silencioso que se oía el tintineo de las copas en las bandejas de los camareros. Todos los invitados los miraban a los tres, congelados en medio de la pista de baile, como actores de una obra dramática. Almudena sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó con una mano temblorosa, se enderezó y miró a Matías. «Di algo, cualquier cosa». Pero él guardó silencio. Solo abrazó a Marianela con más fuerza por la cintura. Este movimiento, tan íntimo, tan posesivo, fue la gota que colmó el vaso. Almudena se quitó lentamente el anillo de casada. Lo colocó en la bandeja de un camarero que pasaba. El sonido del metal contra el metal sonó como un disparo en el silencio del salón. «Enhorabuena», le dijo a Marianela. «Es todo tuyo. Espero que te des cuenta de lo que te llevas. Un mentiroso, un traidor y un cobarde». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La espalda recta, la cabeza erguida. Solo los dedos que sujetaban su bolso se volvieron blancos por la tensión. Detrás de ella se oyeron aplausos. Algunos de los invitados empezaron a aplaudir, quizá confundiéndolo con parte del espectáculo. Rosario la alcanzó en el vestíbulo. «Te llevo a casa». «No», Almudena negó con la cabeza. «Necesito estar sola». Salió a la calle. El aire de la noche era fresco y limpio después del sofocante vestíbulo. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Se acercaba una tormenta. Almudena bajó lentamente los escalones del restaurante. El guarda del aparcamiento la reconoció y se ofreció a llamar a un taxi, pero ella se negó. Caminó por las calles desiertas de Concepción, incapaz de ver a dónde iba. Sus tacones repiquetean en los adoquines y resuenan en los muros de las casas antiguas. Las primeras gotas de lluvia cayeron al llegar a la plaza central. Un minuto después, el aguacero cayó en forma de muro, pero ella no buscó refugio. Se quedó de pie en medio de la plaza, dejando que la lluvia le borrara el maquillaje, le despeinara el pelo y empapara su caro vestido. En algún lugar, en el restaurante, la fiesta seguía. Su humillación era el plato fuerte del programa. Mañana toda la ciudad hablaría del escándalo de la fiesta de empresa. Pero ahora, bajo la lluvia, sentía una extraña desolación. Como si con las últimas palabras de Matías, con su traición silenciosa, algo hubiera muerto dentro de ella. Se llevó una mano al estómago. Ahora eran dos contra todo el mundo. Ella y su hijo nonato. Se acabó fingir que todo iba bien. Se acabó guardar secretos ajenos. No había necesidad de proteger a alguien que no valía la pena. Los relámpagos surcaron el cielo y los truenos retumbaron muy cerca. Almudena se estremeció y finalmente se levantó de su asiento. Era hora de volver a casa. Mañana sería un nuevo día, y ella tenía un plan. El domingo después de la fiesta de empresa amaneció nublado.
Almudena se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el alero. Su vestido de noche empapado yacía en un charco oscuro en el suelo del dormitorio. Ayer ni siquiera había tenido fuerzas para colgarlo. Luchó por levantarse de la cama, sintiendo que le dolía todo el cuerpo. Un resfriado tras una noche bajo la lluvia era el menor de sus problemas. En el baño, miró detenidamente su reflejo. Los ojos manchados de lágrimas, la cara pálida, el pelo enmarañado. Aún llevaba el collar de perlas en el cuello. Se lo había arrancado ayer nada más cruzar la puerta. Las perlas estaban esparcidas por el suelo del pasillo, pero no las recogió. Su teléfono estaba repleto de mensajes y llamadas perdidas. Rosario, sus padres, algunos colegas. Almudena los ignoró todos. Encendió la tetera y se sirvió mecánicamente un brebaje de hierbas en una taza. El café normal estaba prohibido debido a su embarazo. Sonó el timbre. Rosario estaba en el umbral con una bolsa de la panadería. Sé que no quieres ver a nadie, pero necesitas comer. Almudena dejó entrar a su amiga en la casa en silencio. Caminaron hasta la cocina, donde Rosario empezó a colocar croissants frescos y fruta. Esto es todo lo que se habla en el pueblo, dijo finalmente Rosario mientras observaba a Almudena picotear su comida. Hacía tiempo que no había un escándalo como este en Concepción. Maravilloso. Almudena apartó un bocado de croissant. Ahora soy una atracción local. No te das cuenta de la cantidad de gente que está de tu lado. La forma en que Matías y esa serpiente indignó hasta al más indiferente. Almudena se levantó, caminó hacia la ventana. Fuera, los escasos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, con los paraguas cubriéndose de la lluvia. Una mañana de domingo normal en un pueblo pequeño, donde todos se conocían. ¿Sabes qué es lo peor? Se volvió hacia su amiga. Realmente le creí, cuando prometió arreglar las cosas después de aquella historia de fraude financiero. Cuando juró que solo me quería a mí. Incluso ayer, antes de la fiesta de empresa, una parte de mí aún esperaba. No terminó, pero Rosario comprendió. Levantándose, abrazó a su amiga. Él no merece tus lágrimas. No lloro, se apartó Almudena. Ya no. Ahora tengo un bebé en el que pensar. Pasaron al salón. Los papeles del divorcio que había traído el mensajero seguían sobre la mesita. Almudena los cogió y los repasó con la mirada. Todo estaba perfectamente redactado. Matías había hecho todo lo posible. «Quiere un divorcio rápido y tranquilo», sonrió. «Claro, porque ahora tiene una nueva vida con Marianela». Rosario le quitó los papeles. «Necesitas un buen abogado». «¿Por qué? La casa está a mi nombre, aún no hay hijos en común, y él ha dejado claro que no quiere ni oír hablar de un hijo». «Exactamente por eso. Tiene que pagar la manutención». Almudena negó con la cabeza. «No le voy a quitar ni un peso. No quiero deberle nada». Se acercó a la estantería donde había una caja de papeles. Sacó una carpeta de papeles que había recogido entonces, durante el escándalo financiero. «¿Qué pretendes?». Rosario desconfió, al notar la expresión de su rostro. «Me traicionó 2 veces». Almudena repasó lentamente los papeles. Primero con aquellos tejemanejes, luego con Marianela. Todo este tiempo callé, le defendí, creí sus promesas. ¿Y ahora qué? Ahora digo la verdad, toda la verdad. Sacó el teléfono y encontró el número de Esteban Irazábal. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. «Espera». Rosario la agarró del brazo. «¿Estás segura? Esto puede acabar mal». «¿Peor que ayer?» «Difícilmente», sonrió Almudena con amargura. «Me arruinó la vida, me avergonzó delante de todo el pueblo, abandonó a mi propio hijo. ¿Por qué debería guardar sus secretos?». En ese momento sonó el timbre. Matías estaba en la puerta, desarreglado, sin afeitar, con la misma ropa de ayer. «Tenemos que hablar», dijo sin mirarla a los ojos. «¿Sobre qué?». Almudena no se movió de su asiento, bloqueando el paso. «Creo que ayer quedó bastante claro. Yo estaba borracho. Marianela no debería haberse comportado así». «¿Cómo debería haberse comportado? Tu ama humilló públicamente a tu mujer embarazada y tú te quedaste callado». Matías se pasó la mano por la cara. «Mira, resolvamos esto con calma. El divorcio, el dinero, el bebé». «¿Un bebé?», se rió ella. «Ayer dejaste bastante clara tu actitud ante el asunto». «Exageré, claro que ayudaré económicamente». «Fuera». Ella empezó a cerrar la puerta, pero él puso el pie en la abertura. «Espera, no harás ninguna tontería, ¿verdad?». Almudena le miró atentamente.
¿De qué estás hablando? ¿De los documentos que guardé? ¿De las pruebas de tus maquinaciones? Se puso pálido. Prometiste guardar silencio. Prometí muchas cosas, como estar contigo en las buenas y en las malas, y tú prometiste serme fiel. No hagas esto. Su voz se volvió dura. ¿Sabes cómo podría acabar? ¿Amenazar? Ella enarcó una ceja. Ya no tengo nada que perder, Matías. ¿Lo has pensado? Rosario apareció por la parte trasera de la casa. Saca el pie de la puerta o llamo a la policía. Matías dudó un segundo y se echó hacia atrás. Te vas a arrepentir. No. Almudena negó con la cabeza. Te vas a arrepentir. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Le temblaban las manos, pero la decisión estaba tomada. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó Rosario. Almudena asintió. Iré a ver a Esteban mañana por la mañana, que sepa a quién le ha confiado el departamento financiero. Eso le destruirá. Se destruyó a sí mismo. Almudena recogió una de las perlas esparcidas por el suelo, cuando decidió que podía traicionar y humillar impunemente. Se dirigió a su despacho, sacó un viejo portátil, abrió una carpeta de documentos y empezó a organizar las pruebas. Cada cifra, cada transacción, cada firma falsificada. Lo guardó todo, sin saber por qué, por si acaso. ¿Necesitas ayuda? Rosario se sentó a su lado. No, Almudena encendió la impresora. Tengo que hacerlo yo sola. Se pasó todo el día trabajando, imprimiendo documentos, tomando notas, haciendo una cronología de los acontecimientos. Seguía lloviendo al otro lado de la ventana, pero ella no se dio cuenta. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito. Por la noche la llamó su madre. Al parecer, los rumores sobre el escándalo de la fiesta de empresa ya habían llegado a la familia. ¿Cómo estás, hija? Estoy bien, mamá. No te preocupes. ¿Por qué no vienes a visitarnos unos días? No. Almudena miró la carpeta de archivos terminada. Tengo asuntos pendientes en la ciudad. Después de la llamada, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato con la mano en el estómago. En algún lugar de su interior crecía un hombre que nunca conocería a su padre. Quizá fuera lo mejor. Saldremos de esta, susurró. Pero antes tengo que hacer algo. El lunes comenzó con cielo plomizo y llovizna. Almudena se levantó mucho antes del amanecer y se preparó lenta y cuidadosamente. Eligió un estricto traje gris, se arregló el pelo en un impecable moño y se maquilló con mesura. Una carpeta de cuero negro con documentos estaba sobre la mesa. Todo estaba listo. Llegó a la oficina antes de lo habitual. El guardia de seguridad Ramón levantó las cejas sorprendido al verla a esa hora. «¿Señora Villalba? Después de la noche del sábado, no la esperábamos tan temprano». «Tengo trabajo que hacer, Ramón», sonrió ella al pasar. Sus pasos retumbaron en el edificio vacío. Almudena subió a su planta, dejando el bolso en su despacho. Guardó la carpeta en sus manos. Faltaban casi 2 horas para que comenzara la jornada laboral. Tiempo de sobra para ordenar sus pensamientos. A las 7:30 marcó el número de la recepción interna de Esteban Irazábal. Su secretaria aún no había llegado, pero el dueño de la empresa siempre empezaba temprano. «Señor Irazábal, soy Almudena Villalba. Necesito hablar con usted, es muy importante». Hubo una pausa en el auricular. Después del escándalo de la fiesta de empresa, su llamada a estas horas podía parecer extraña. «Adelante», contestó finalmente. El despacho de Esteban estaba en la última planta. Una habitación espaciosa con ventanas panorámicas que daban a la ciudad despierta. El señor de la oficina estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, revisando el correo de la mañana. «Tome asiento, señora Villalba», señaló la silla de enfrente. «Debo decir que no esperaba verla hoy. Después de los acontecimientos del sábado, por eso estoy aquí». Almudena depositó la carpeta sobre la mesa. «Lo que pasó en la fiesta de empresa me abrió los ojos. Ya no me atan las promesas de guardar secretos ajenos». Esteban la miró atentamente. «¿De qué estás hablando?» «De los tejemanejes financieros que hacía mi marido, o mejor dicho, ya exmarido». Abrió la carpeta, empezó a exponer los documentos uno a uno. «Aquí hay pruebas de firmas falsificadas. Aquí hay un esquema para canalizar dinero a través de empresas fantasma. Aquí hay una lista de cuentas falsas. Todo empezó hace un año». Esteban miró los papeles en silencio. Su rostro se volvía más sombrío con cada nuevo documento.
¿Por qué no dijo nada antes? Prometió arreglar las cosas. Sonrió Almudena con amargura. Me lo creí, como me creí todo lo que dijo. Y ahora conozco el valor de sus promesas. Se hizo un gran silencio en el estudio. Al otro lado de la ventana comenzaba la jornada laboral. Los coches se detenían, los empleados se apresuraban a trabajar. En algún lugar ahí fuera estaba Matías, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Te das cuenta de que son acusaciones serias? Esteban cruzó las manos sobre la mesa. Si todo se confirma, se enfrenta no solo al despido, sino a un proceso penal. Entiendo, cuadró los hombros. Estoy dispuesto a hacer una declaración oficial. También podría afectarle a usted, cotilleos, miradas sesgadas. No será peor después del sábado, se levantó. Estoy embarazada, señor Irazábal. Y debo pensar en el futuro de mi hijo. No quiero que crezca con el peso de crímenes y mentiras ajenas. Esteban suspiró pesadamente. Siento cómo han salido las cosas. Eres una buena trabajadora, Almudena, y no merecías que te trataran así. Gracias. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Fíjate en el papel de Marianela Echeverría en todo esto. Su repentino ascenso y traslado desde la capital no es casual. Salió del despacho con la espalda erguida y la cabeza alta. Los primeros empleados ya habían aparecido por el pasillo. La miraban como si fuera una leprosa y cuchicheaban a sus espaldas. Almudena no les prestó atención. En su despacho encontró a Rosario. ¿Y bien? Hecho. Almudena se hundió en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. Ahora todo está en manos de Esteban. Menos de una hora después, aparecieron en el edificio unos hombres de seguridad. Se dirigieron directamente al departamento financiero. Unos minutos después, Matías gritó por la oficina. «Es todo mentira, no tenéis pruebas». Almudena estaba sentada en su despacho, revisando papeles mecánicamente. Afuera se oía ruido, voces fuertes, pisotones, muebles que se movían. El servicio de seguridad estaba realizando un registro. A la hora de comer entró una pálida Marianela. «¿Eres tú? ¿Lo has entregado?» «¿Tú qué crees?» Almudena ni siquiera levantó la vista del monitor. «Te vas a arrepentir». La voz de Marianela contenía un pánico mal disimulado. «Te vamos a destruir». «No es probable. Ahora no tendréis tiempo para mí». A las 3 de la tarde, la policía llegó a la oficina. Matías fue conducido esposado. Parecía 10 años más viejo. Al pasar por delante del despacho de Almudena, se detuvo. «¿Por qué? Te dije que te callaras. Y yo te pedí que no me traicionaras». Se levantó de su escritorio, acercándose. «2 veces. Pero no pudiste cumplir ninguna de las 2 promesas». El policía le tiró del brazo. «Venga, señor Villalba». También se llevaron a Marianela para interrogarla. Resultó que no era solo una amante, sino una cómplice. Ayudaba a blanquear dinero a través de empresas pantalla en la capital. Al final de la jornada laboral, Esteban convocó una reunión de emergencia. Anunció el despido de Matías y Marianela, el inicio de una investigación interna. Habló de la necesidad de revisar todas las transacciones financieras del último año. Almudena estaba sentada en la última fila, escuchando su discurso. Sentía náuseas, ya fuera por el embarazo o por el estrés, pero se obligó a sentarse erguida y a mantener la calma. Tras la reunión, un grupo de colegas se le acercó. Algunos le estrecharon la mano, otros le dieron ánimos. Ahora que la verdad había salido a la luz, muchos se apresuraban a ponerse de su lado. Volvió a casa por la noche. En el buzón había una carta del abogado de Matías, ahora ex abogado. Abandonaba el caso. Ya habían salido las primeras noticias del escándalo financiero en Mercosur Tecnologías. Almudena estaba sentada en la cocina, bebiendo té de hierbas. La venganza se había consumado, pero no había alegría, solo cansancio y vacío, y miedo al futuro. Estaba sola, embarazada, en una ciudad pequeña donde su nombre se asociaría ahora a un escándalo de gran repercusión. Sonó el teléfono. Rosario. ¿Estás bien? No lo sé, respondió Almudena con sinceridad. Todo parece irreal. Has hecho lo correcto, se lo merecía. Puede ser, pero eso no lo hace más fácil. Se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad, donde mañana comenzaría un nuevo día. Un día en el que tendría que vivir con las consecuencias de su decisión. Los días siguientes convirtieron a la tranquila Concepción
en el centro de un sonado escándalo financiero. Los periódicos se llenaron de titulares sobre el fraude de Mercosur Tecnologías y los teléfonos de la oficina no paraban de sonar con llamadas de periodistas. Almudena observaba este caos con un extraño distanciamiento, como si todo ocurriera en otro mundo. El miércoles por la mañana, estaba sentada en su despacho repasando informes cuando llamaron a la puerta. Esteban Irazábal estaba en el umbral. ¿Tienes un momento? Ella asintió, dejando los papeles a un lado. Esteban cerró la puerta y se sentó frente a ella. La investigación ha confirmado todas tus acusaciones. La escala de las maquinaciones era aún mayor de lo que pensábamos. Almudena esperó en silencio la continuación. Matías ha sido acusado de fraude. Marianela también ha sido detenida. Era un eslabón clave en la trama de blanqueo de dinero. Lo sé, había visto las noticias. Toda la ciudad habla de ello. La empresa ha sufrido graves pérdidas de reputación. Esteban guardó silencio. Pero gracias a tu oportuno informe, pudimos evitar pérdidas aún mayores. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna. Almudena observó cómo las gotas resbalaban por el cristal, dejando sinuosos senderos. Quiero ofrecerte un ascenso, dijo Esteban bruscamente. Un puesto como subdirectora financiera. Necesitamos gente honrada en puestos clave. Ella desvió la mirada hacia él. Gracias, pero tengo que declinarlo. ¿Por qué? Dimito. Sacó del cajón de su escritorio una declaración preparada de antemano. Después de todo lo que ha pasado, no puedo seguir aquí. Esteban cogió la declaración, pero no la firmó. Piénsalo otra vez, eres una empleada valiosa. Estoy embarazada, se llevó la mano al estómago. Y no quiero que mi hijo crezca en una ciudad donde todo el mundo le recordará esta historia. Se oían voces en el pasillo. Otro equipo de investigadores se dirigía al departamento de finanzas. Llevaban 3 días comprobando metódicamente cada documento, cada transacción. Lo comprendo, firmó finalmente Esteban. Pero si cambias de opinión, las puertas de la empresa siempre estarán abiertas para ti. Cuando se marchó, Almudena empezó a recoger sus objetos personales, fotografías, algunas pequeñas cosas que se habían acumulado a lo largo de los años. La foto de boda que había estado sobre el escritorio, la tiró al cesto. Hacia el mediodía, Rosario se asomó al despacho. ¿De verdad te vas? Sí, mañana es mi último día. ¿Y a dónde vas? A Buenos Aires. Almudena cerró la caja de pertenencias. Tengo una prima allí. Ella me ayudará a instalarme por primera vez. Rosario se sentó en el borde de la mesa. ¿Y tus padres? ¿Lo saben? Se lo dije ayer. Están disgustados, pero lo entienden. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era el investigador. Señora Villalba, necesitamos su declaración, oficialmente. Pasó las 2 horas siguientes en la sala de conferencias respondiendo preguntas. Habló de cómo se había enterado del fraude, de cómo Matías le había pedido que guardara silencio, de cómo había aparecido Marianela. Hablaba con calma, sin emoción, como si hablara de otra persona. Firme aquí, le entregó los papeles el investigador. Y también aquí, puede ser citada a declarar. Me voy de la ciudad, firmó el último. Pero mi abogado sabrá dónde encontrarme. Por la noche se quedó hasta tarde en la oficina terminando los asuntos. Mañana tendría que entregar todos los proyectos al nuevo director, celebrar las últimas reuniones y despedirse de sus compañeros. El edificio vacío estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado a lo lejos. Almudena caminó despacio por el pasillo tocando las paredes con la mano. Aquí habían pasado los mejores años de su vida. Aquí había conocido a Matías, se había enamorado y se había casado. También fue aquí donde su vida se hizo añicos.